Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie de mapeo de procesos, una de las prácticas más utilizadas para la mejora continua, para la certificación de empresas, para la implementación de mejores prácticas. De los 4 videos anteriores que tuvimos tantas visitas que amablemente ustedes nos hicieron y muchas otras personas más, en esta nueva serie de 4 videos vamos a ver temas centrales, no solo para el mapeo de procesos de negocio, sino qué es lo que debes de desarrollar dentro de un proyecto de mapeo de procesos de negocio o bien donde debas de utilizar dentro de un proyecto el mapeo de procesos de negocio. Van a ser 4 videos en donde vamos a ver temas centrales para poder lograr tener un proyecto de mapeo de procesos exitoso, donde en el primer video, en este video, vamos a ver qué se obtiene de un proyecto de mapeo de procesos de negocio, cuáles son las salidas, cuáles son los outputs o los resultados o los entregables más importantes que vas a obtener dentro de un proyecto de mapeo de procesos de negocio. El segundo tema que vamos a ver es por qué es tan complicado un proyecto de mapeo de procesos de negocio, punto por punto, para ver cómo los tenemos que superar, que esa va a ser una de las principales directrices dentro de esta serie de 4 videos. El siguiente punto que vamos a ver en este video va a ser cómo debemos de presentar el beneficio de un proyecto de mapeo para que los directivos que han perdido la confianza con respecto a estas mejores prácticas, cómo lo tienen que ver y no solamente como una idea o como una propuesta de calidad o una propuesta de mejora o de mejora de la comunicación. Hemos desarrollado un modelo de 6 P's del mapeo de procesos de negocio, cómo desarrollar todo un proyecto desde el principio hasta el fin. Y vámonos al tema. El mapeo de procesos de negocio sirve para describir gráficamente la estrategia que tienes como directivo, como empresario, dentro de tu organización. Sirve para proyectar la estrategia de manera efectiva y de manera controlada. El mapeo de procesos se puede ver como una gran pirámide, donde tú pones en la parte superior los objetivos estratégicos, la misión, la visión de tu organización o de tu departamento o área. Puedes ponerlo y luego a partir de ahí describes los macroprocesos que determinan actividades de gran nivel. A partir de ahí entras a un submundo donde encuentras dentro del macroproceso cuáles son los procesos. Dentro de esos procesos vas a desarrollar tus subprocesos en otros submundos como las matrushkas rusas. Dentro de esos subprocesos vas a tener procedimientos dentro de la metodología Business Process Modeling Notation en la versión 2.0 y dentro de esos procedimientos puedas tener inclusive un nivel de detalle descriptivo hasta los instructivos operativos, donde ves la parte frontal del modelo de procesos de negocio y de ahí puedes obtener cómo vas a utilizar el sistema informático. ¿Cómo va a ser tu manual de operación del sistema que vas a utilizar para gestionar la transaccionabilidad de las actividades dentro de toda la operación? ¿Alineado a qué? Al objetivo estratégico, a los objetivos estratégicos dentro de tu organización. También vas a poder determinar los controles e indicadores, objetivos de control e indicadores claves de resultado, indicadores claves de desempeño, los famosos KPI y los Process Indicators. También vas a obtener tus políticas y reglas de negocio que van a normar y van a facultar y a darle empowerment a todas las personas para que la toma de decisiones sea más efectiva. También vas a poder definir los roles en cada uno de los niveles y en cada uno de los procesos y de las diferentes funciones dentro de la organización y definir claramente las responsabilidades, a quién le toca qué cosa y por qué le toca. Vas a poder definir claramente todas esas responsabilidades a lo largo tanto de la cadena de valor como también de los procesos de infraestructura, también llamados de soporte o procesos de servicio. Y otra de las cosas que vas a obtener, cuáles son los documentos asociados o pantallas del sistema y todos los documentos, formatos, manuales, leyes, reglamentos y todo lo que vas a poder observar dentro de tu modelo para que le dé toda la formalidad y que se logre algo, la institucionalización de tu empresa, todos alineados a los objetivos estratégicos de la organización que tienen que ser satisfacer a un cliente de manera rentable o costo efectiva para tu organización. Con el mapeo de procesos de negocio podrás rediseñar, diseñar, corregir, mejorar, automatizar o incorporar las mejores prácticas para poder lograr
una organización efectiva, una organización controlada que describa claramente cuáles son las actividades y funciones que se tienen que realizar para lograr tus objetivos. Lo más importante de esta mejor práctica es que todo tu conocimiento, toda tu preparación, toda tu experiencia, tu talento, toda tu capacidad de pensar que fue para lo que fuimos preparados, se podrá potenciar, se podrá exponenciar, donde podrás obtener mayor facilidad para poder crecer dentro de tu trabajo, o bien adquirir o tener un mejor trabajo y, por supuesto, mejorar tu nivel de ingreso. Dentro de esta mejor práctica, vas a poder identificar mejoras y correcciones que debas de desarrollar dentro de tu organización. También vas a poder eliminar el desperdicio donde lo puedas encontrar, porque ya sabes que todo lo que no es calidad es desperdicio, y todo lo que no es desperdicio, o lo que es el desperdicio evitado o eliminado o atenuado, es utilidad antes de impuestos. También vas a poder definir propuestas de mejora y proyectos completos para la reingeniería, para el rediseño, para la optimización de tus procesos o su transformación. Y también vas a poder, con este modelo, vas a poder rediseñar toda tu organización. Hemos desarrollado un modelo de las 6 P's. Estas 6 P's te van a decir de manera clara cómo tienes que plantear el proyecto, cómo lo tienes que desarrollar, cómo tienes que recopilar la información, cómo tienes que procesar esta información y mapearla en un modelador, y cuáles son los documentos que tienes que hacer. Y también una parte muy importante, cómo tienes que resolver o atenuar o minimizar o evitar que se activen todos los riesgos en forma de problemas para desarrollar un proyecto de manera ágil y sencilla. Durante ya más de 16 años como consultor experto certificado a nivel internacional, al principio los proyectos que desarrollábamos de mejora continua o de administración moderna o de incorporación de mejores prácticas para tecnologías de la información o para la manufactura esbelta o las good manufacturing practices, las buenas prácticas de la manufactura, todo ese tipo de cosas, de repente al principio nos encontrábamos con una cantidad de problemas impresionantes, que tanto se repetían, a lo mejor eran problemas pequeños, pero tanto se nos repetían esos problemas que veíamos que los proyectos colapsaban, o eran cancelados, o no terminaban, o simplemente no lograban los objetivos para los que habían sido creados. Nos cansábamos de ver que un proyecto que tal vez terminaba bien, terminaba como carpetas empolvadas, ahí abandonadas en algún departamento, en la dirección general, donde la gente ya estaba frustrada, los directivos frustrados porque el proyecto no había funcionado, y la gente pues ya cansada de que fuéramos a preguntarles, oye, ¿qué haces en tu proceso? Porque lo tengo que documentar, de aquí vas a sacar maravillas, y todo colapsaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que a lo largo de esos años nos metimos muy fuerte para poder desarrollar un modelo que es el modelo de las 6 P's para el proceso de mapeo de procesos de negocio, que fue el resultado de todo este trabajo, donde cuando lo empezamos a implementar nos dio un gran éxito y una gran confiabilidad con respecto a las personas que hacíamos los proyectos, y decían, ahora sí ya funcionó. Eso es lo que vamos a presentar en estos videos. Aprendimos que un proyecto de mapeo de procesos de negocio puede ser muy complicado, y especialmente era complicado porque, primero, las metodologías no estaban estandarizadas. Cada quien tenía su forma de mapear, y algunos que ya habían aprendido a mapear en otros lados querían que a fuerza esa metodología fuera utilizada, o hablarle metodología es muy aventurado porque eran solamente técnicas. Cada quien tenía su forma de mapear y no nos podíamos entender. Otro de los principales problemas es de que la gente no comparte la información, o bien porque la cree suya o la cree como un leverage o como una forma de asegurar su trabajo y volverse indispensable para ello, o bien porque la consideraban suya y no de la empresa. También porque ellos o no participaban simplemente porque no sabían o porque no querían, y empezaron a bloquear el proyecto. Se conocen como los blockers o los stoppers del proyecto. Entonces, gente que de repente no compartía la información, otro de los problemas fundamentales. Otro es de que las responsabilidades dentro de las organizaciones no estaban claramente asumidas o bien asignadas, o la gente decía, eso no me toca a mí, entonces se aventaban la bolita unos a otros sin que tomaran conciencia y responsabilidad con respecto a cuáles son las responsabilidades que deben de definirse para cada uno de los roles dentro de la organización. El mapeo de procesos nos ayuda muchísimo a eso y corta de tajo ese problema donde la gente se quite las responsabilidades y aviente la pelota de unos a otros.
Otro de los problemas es de que los recursos que se supone que se tenían que dar a lo largo del proyecto de mapeo de procesos o de la mejor práctica o implementación de un sistema no eran asignados en tiempo y forma, o simplemente no eran asignados o no se entregaban a tiempo en cuanto a lo que era el Project Charter o el plan de proyecto que estaba determinado para ello. Otro de los principales es que los directivos no creen en el proyecto y no creen porque lo ven solamente como una propuesta de mejora, como papel que van a recibir y no le ven el beneficio. Otro importante es de que la gente, la misma gente que opera los procesos, no cree en los proyectos de mapeo porque no son llevados a cabo correctamente por equipos que no están preparados o porque no tienen claramente entendido cuáles son las actividades que se deben de desarrollar y finalmente porque la gente no sabe mapear correctamente o no conocen un modelo probado como el que desarrollamos. ¿Para qué sirve un proyecto de mapeo de procesos de negocio? Es muy sencillo. Sirve para poder describir las actividades en los diferentes niveles de la organización para proyectar los objetivos estratégicos. ¿Cómo lo hace? A través de darle estructura a tu organización, de manera que trabajes por funciones, con sus procesos. Si lo ves es como un organigrama tradicional, pero tiene dos elementos clave. Uno, aparece el flujo de la información y de la jerarquía con respecto a satisfacer a los clientes. Y dos, donde aparecen los clientes y aparece la forma de los flujos de los procesos. Aparecen controles y una serie de cosas que son muy importantes. Pero ¿por qué los proyectos no son aceptados? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo vender un proyecto para que se entienda como tal? Porque estamos acostumbrados a proponer quejas o a dar quejas, a proponer solamente ideas, a solamente hablar de la calidad en términos de mejora, de correcciones, de defectos, de satisfacción, y no la vemos, no la proponemos como debe de ser. Mira, ¿cómo debes de presentar un proyecto de mejora de procesos de negocio? Uno, lo que no debes de hacer. No la debes de proponer como una idea de mejora de calidad. Dos, no la debes de proponer como una propuesta de mejora. Tres, no debes proponerla como una propuesta de control y reglas de negocio. Por supuesto que todo el proyecto de mapeo de procesos nos va a dar eso, pero no lo tienes que presentar así, lo tienes que presentar de manera económica. Es decir, tienes que presentarla no como estas propuestas, sino como un negocio donde vas a invertir y vas a tener un retorno sobre la inversión, donde la recuperación con respecto a cada dólar gastado por un proyecto de mapeo de procesos de negocio tiene que verse que se desarrolla más o menos entre 3 y 4 meses. A lo largo de 12 meses te tiene que retornar 3 pesos por cada peso gastado o cada dólar gastado. Te tiene que regresar 3 a 1. Ahora bien, esta es una de las principales herramientas que hemos utilizado para responder a todas las preguntas que nos pueden hacer con respecto a un proyecto de mapeo de procesos o de algún otro proyecto, que sea de mejora continua, de implementación de mejores prácticas, de implementación de un sistema o desarrollo de un sistema. Este nos ha servido mucho y esa es la herramienta que te va a servir para poder responder tú previamente a todo esto y estar preparado a cómo lo vas a hacer. Normalmente llegamos a un proyecto y decimos, es que necesitamos una computadora, 3 personas, necesitamos esto, empiezas a pedir cosas y la gente, los directivos o los empresarios se empiezan a achicharrar todos y a decir, no me pidas más cosas y lo que quiero es vender más, cobrar más, tener mayor ganancia. Debemos de presentarlo de esta forma. Y es a través de las 7 R's para la presentación de un proyecto de procesos. La primera, rise, la primera R, levantarse. ¿En dónde está el problema? Y tienes que decir, el problema se encuentra en este departamento, en esta área, en esta función, en este proceso. Aquí es donde está el problema y aquí es donde vamos a hacer enfoque para determinar un alcance que se tiene que hacer espacio-temporal. ¿Dónde empieza, dónde termina y a qué nivel de profundidad lo vamos a tener que atender? Primero es la R de dónde está el problema. La segunda R es reason. ¿Cuál es la razón? Esta razón tiene que ser no nada más decir, pues es porque está mal. No, tiene que ser con respecto a cuáles son los hechos, cuáles son los números, las estadísticas, los controles que te indican que ahí existe un problema. Tiene que ver con tiempos, tiene que ver con dinero, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con insatisfacción del cliente, tiene que ver con tiempos de entrega, tiene que ver con una serie de cosas
que tienes que fundamentar de manera importante. Decir, aquí está el problema y este es el problema. Y estos son los números que sustentan que ahí existe un problema que debe de atenderse. La tercera R es ¿cuál es el resultado? Result. ¿Cuál es el resultado que debe de ser? Y bueno, así es, aquí está el problema, este es el problema y así es como debería de ser. Esto es lo que vas a obtener si desarrollamos un proyecto de este tipo. Entonces el resultado también tiene que presentar una imagen tanto cualitativa como cuantitativa, de manera numérica, el decir por qué las cosas tienen que cambiar y cómo deberían de ser de una manera mucho mejor. La cuarta R es determina los riesgos, que te pregunten, oye, pero ya me diste el riesgo de esto, decir ya. Una vez que tenemos un modelo, una presentación típica de mapeo de procesos de negocio, de implementación de mejores prácticas, lo tenemos que presentar a la gente más ácida y más contreras o más negativa de la organización, que son muchos, inclusive tú y yo que podemos tener esa característica de decir, eso está mal, esto ya lo hemos hecho aquí, eso no funciona, eso va a gastar mucho dinero. Tenemos que poner los riesgos específicamente, preguntándole a la gente cuáles son las 5 cosas que pueden fallar para que un proyecto de mapeo de procesos o de mejora continua fracase. Y te van a dar una serie de cosas que una vez me dijeron, dice, bueno, ¿nada más 5, Mario? O de 5 en 5 nos los aventamos, ¿no? Porque es una cantidad de riesgos impresionantes donde tú los vas agrupando, los vas administrando y vas poniendo soluciones para cada uno de los riesgos o vas a poner acciones que atenúan esos riesgos en caso de que se materialicen. Y entonces sí, fíjate, la primera, ¿en dónde está el problema? ¿Cuál es la razón del problema? La tercera es el resultado que debe de ser. La siguiente, los riesgos que pueden ocurrir si llevamos a cabo un proyecto de mapeo de procesos o de mejora continua. La quinta es qué recursos necesitas para hacerlo. Y entonces sí, qué recursos informáticos, qué programa, qué cantidad de gente, todo lo que vas a necesitar, qué participación de la gente vas a tener, vas a requerir para que este proyecto se desarrolle, para que entonces sí, ya entonces determinas quiénes son los responsables para cada una de las fases del proyecto y en los diferentes niveles. Las personas que van a participar, sean las personas que operan en el proceso, los directivos, los facultados, los patrocinadores, la gente que va a mapear el proceso, todos ellos deben de tener responsabilidades claramente definidas, siguiendo una regla de la gestión por procesos, que es la regla de oro, que es ninguna responsabilidad es compartida. Entonces, defines las responsabilidades y finalmente determinas quiénes son los relacionados, desde los directivos, los patrocinadores, los actores clave que interactúan con el proceso que va a ser mapeado, la gente que vas a utilizar para poder modelar el proceso y quién va a dirigir en cada una de las etapas. A lo mejor es un líder que dirige todo el proyecto o a lo mejor eres tú que vas a desarrollar todo el proyecto completo y el mapeo. ¿Cómo vas a identificar esas relaciones para ver quién va a ser afectado en positivo y quién va a ser afectado en negativo con respecto a un proyecto de mapeo de procesos? Entonces, estas son las 7 R's. Recuérdalas, si tú respondes estas 7 R's, vas a tener una gran oportunidad con respecto a los directivos de cómo presentarles el proyecto y cómo responder todas las preguntas que te pueden hacer. Se conocen como las 7 R's del abogado del diablo. ¿Por qué? Porque te responde las preguntas más importantes y te las presenta en un orden donde las tienes que presentar de esa forma para que puedas mostrar el beneficio de este proyecto. Una de las cosas más importantes que debes de centrar para poder presentar este proyecto de mapeo es que, ¿qué es lo que gana un directivo por un proyecto de mapeo de procesos? Esto es central. Aparte del 3-1, de la rentabilidad que se obtiene por un proyecto de mapeo de procesos, ¿y por qué obtienes ese 3-1? Por todas las oportunidades de corrección, de mejora, de beneficios, de identificación de nuevas cosas que debas de incorporar en tu organización. El directivo gana una cosa. Normalmente los directivos se encuentran en la operación, queriendo dirigir, queriendo hacer nuevos negocios, nuevos proyectos y operando su empresa y corren en el micromanagement que se le conoce, resolviendo cosas en la operación, pero no dirigen correctamente y tampoco operan correctamente. O dicen, hay algunos que dicen, para que las cosas funcionen las tienes que hacer tú mismo. Pues ese es el nivel de líder, donde el líder debe de desarrollar un modelo estructural que es su mayor responsabilidad, donde determine objetivos y políticas para que la gente haga las cosas y entonces él gane en algo. A través del mapeo de procesos, él pueda ganar en
este elemento que es el control. Él va a obtener un control y una confiabilidad con respecto a la información que van a presentar sus procesos en tiempo real o de manera oportuna para que él pueda tomar decisiones y pueda dirigir su organización y no solamente estar haciéndola de todólogo dentro de la organización, queriendo hacer todo y haciendo poco. Porque tienen que entender que si él opera, no dirige, al menos no correctamente. La dirección se llena de un hueco, de un hoyo negro de vacío mientras él está operando. Entonces pierde mucho tiempo, pierde muchas oportunidades. A eso se le conoce como el costo de oportunidad, donde él podría estar generando mayores oportunidades para la organización en vez de estar ocupado operando su organización, donde solamente con una iPad o con una tablet o con una computadora viera todos sus indicadores de control y viera en dónde tiene que poner la atención de manera estratégica. Ahora nuestro reto es hacer un trabajo estratégico. Hemos sido formados y capacitados para poder determinar un trabajo inteligente, lo que es el management. El management, como cuando le preguntaron a Peter Drucker qué es, él contestó de una manera muy sencilla. Dice, el management es la capacidad de aplicar la inteligencia a las organizaciones. Y nosotros nos la pasamos normalmente diciendo esta frase, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, y nos la pasamos empujando la carreta o jalando la carreta continuamente en vez de hacer un trabajo estratégico. Ese es el reto, de que nosotros podamos aplicar estos conocimientos. Ya tienes los problemas, ya tienes cuáles son los principales problemas, ya tienes una forma de presentar un proyecto que no sea como una idea o una propuesta de mejora solamente, sino como un negocio. Y de ahí vamos a ir viendo a continuación la causa. En los siguientes videos vamos a ver la causa más importante, no solamente de un proyecto de mapeo de procesos de negocio, sino la causa más importante de por qué los proyectos colapsan. ¿Sabías que el 84% de los proyectos de mejora colapsan? Es decir, no terminan, o no terminan bien, o no terminan conforme al Project Charter o al diagrama de Gantt que fue creado para desarrollar ese proyecto. El 84% de esos proyectos fracasan. ¿Por qué fracasan? Lo vamos a ver con un tema central que vamos a ver en el siguiente video. Y vamos a ver otro elemento que nos va a ayudar para poderle dar fundamento a este modelo de las 6 P's para el mapeo de procesos de negocio. ¿Qué es una buena práctica y qué es una mejor práctica? ¿Cuál es la diferencia entre una metodología y una buena práctica y una mejor práctica? ¿Cuál es la diferencia entre una disciplina, entre una práctica o un estándar? Eso lo vamos a ver para que no solamente digamos qué es el mapeo de procesos de negocio y para qué sirve, sino también respondamos cómo se desarrolla un proyecto de mapeo de procesos a través del modelo de las 6 P's para un proyecto de mapeo de procesos y por qué se tiene que hacer así. Si entiendes esa parte, ya entonces te vas a volver un superhéroe. Con respecto a este video que vamos a presentar en próximos días, te van a llegar un correo si te suscribes a nuestra página y por favor, danos un comentario, haznos una pregunta y verás que todas esas preguntas te las vamos a responder. Danos un like para poder llegar a más cantidad de gente y por favor suscríbete a nuestras páginas, a mabrieno.com o a smin.com.mx y un regalo especial. Si quieres esta presentación y un artículo que tenemos, lo vas a poder pedir a contacto@mabrieno.com y te mandamos ese documento. Pronto nos vemos en el siguiente video, que va a ser acerca de estos temas centrales que te van a servir para poder desarrollar proyectos, no solamente de mapeo de procesos, sino proyectos de mejora continua con un sustento importante donde vamos a tocar el punto central. ¿Por qué los proyectos colapsan? ¿Y cuál es la clave secreta que hemos desarrollado, que hemos encontrado a lo largo de estos proyectos para lograr un proyecto exitoso? Nos vemos en el próximo video.